Y ya es momento de seguir con una nueva entrevista y en este caso recibimos al economista Javier de Aedo, que además de ser economista, como les decía, un comunicador que trabaja mucho en la comunicación desde muy joven, pero además también es papá. Javier, bienvenido. Es un gusto estar con ustedes. Para nosotros también, y en ese rol de papá has mezclado la comunicación, la escritura, la economía y la creación de un libro dedicado sobre todo a tu hijo en inicio, pero ahora nos vas a contar por qué, y que es Economía para Matías. Contanos este libro. Es un libro que en su dedicatoria ya muestra un poco la hilacha. Está dedicado para Matías, para todos los Matías y también para sus padres, porque es parte del diagnóstico y la confirmación de que en Uruguay hay poca formación económica en la sociedad. De hecho, son pocos los uruguayos que transitan por la enseñanza secundaria o técnica con alguna materia que tiene que ver con la economía. Entonces, hay una carencia que se nota incluso en distintas profesiones públicas y notorias, se nota en las redes sociales cuando se plantean discusiones y intercambios entre las personas. Y entonces, bueno, con esa comprobación de que hay una carencia, me pareció bueno, como tú bien decías, juntar varios roles que yo he tenido, la profesión de economista, la vocación de periodista y también el rol de padre, y hacer un libro que un adolescente, un liceal lo pueda entender. En primer lugar, bueno, hemos tenido mucho éxito en estos primeros meses. Esto se lanzó el 7 de junio. Y ya vamos por la tercera edición y sigue vendiéndose muy bien, y yo el retorno que tengo de la gente, ya sea a través de Twitter, gente que no conozco, o a través del ámbito donde yo me muevo, gente conocida, familiares, amigos, es: mira, lo compré para mis hijos o mis nietos y lo estoy leyendo yo también. Y ese era un poco el propósito. Y este libro tiene una peculiaridad que yo te contaba antes de entrar al estudio, de que además del canal de distribución normal, que es a través de las librerías, ideamos, junto con la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Católica, que es Isabel Chaquirián, que fue mi cómplice en este proyecto, un canal alternativo, que es conseguir sponsors que compren ediciones enteras del libro, que no salen a la venta, sino que nosotros las hacemos llegar a liceales que no podrían acceder seguramente al libro en condiciones normales. Y así ya ha estado en San José, Paysandú y Salto, está previsto que esté en Rivera, Tacuarembó y Maldonado, además de algunas instancias en Montevideo, en el marco de una gira en la cual visitamos instituciones educativas privadas y públicas, o las convocamos a algún centro determinado, un club, un centro cultural, o el propio campus de la Católica en Salto en ese caso, como será Maldonado después también. Y entonces, bueno, llevamos algunos ejemplares para las bibliotecas de esos liceos, para algunos docentes, algunos estudiantes en algunos casos, y contamos de qué se trata, pero aprovechamos la excusa del libro para dar una charla sobre macroeconomía. Bueno, de eso vamos a aprovecharte ahora estos minutitos que tenemos, porque justamente, ¿por qué nos cuesta tanto entender la economía? Yo creo que es un poco como le pasa a los liceales con las matemáticas. Es como cuando uno va a poner el pie en la piscina y no sabe, o en la playa, y a qué temperatura está el agua. Como que la gente tiene cierto temor, cierto pudor por meterse en un tema que le es desconocido y que le da miedo en principio. Pero es una macana, porque nosotros desde que despertamos hasta que vamos a dormir tenemos temas económicos y financieros que son relevantes para nosotros. Y ni que hablar de otras decisiones, como puede ser, a ver, ¿uso el crédito de la tarjeta o no lo uso? ¿El aumento de salarios que estoy recibiendo es un aumento real o no es un aumento real que le gane a la inflación? Entonces, ¿Qué está pasando hoy con la guerra? ¿Qué es lo que va a subir, no va a hablar el dólar? Todas esas preguntas que nos hacemos, y ahí voy a preguntarte para que también le expliquemos a la audiencia que tú hablas en este libro justamente de macroeconomía, para que se pueda entender y todos sepan de qué se trata la macroeconomía, y justamente a partir de ahí veamos un poquito, pero qué vamos a encontrar dentro del libro, porque no es toda la economía. No es micro y tampoco es finanzas personales. Es un libro de macro que arranca explicando el contexto externo
al país, global y regional. Después se mete en la actividad económica, el empleo, salarios, precios, tipo de cambio. Cuentas que bueno, la parte fiscal es justamente la final del libro, que es finanzas públicas y deuda pública, y ahí hablamos de lo que es el presupuesto quinquenal, las rendiciones de cuentas, el proceso presupuestal en el que estamos ahora. Antes pasamos, después de precios, salarios, tipo de cambio, el sector externo, balanza de pagos, tipo de cambio real, el ambiente monetario y cambiario. O sea, es un pequeño manual de macro muy aplicado al Uruguay, explicando definiciones, explicando indicadores. Justamente, yo lo estuve leyendo, te lo comentaba brevemente antes de arrancar, y trata temas complejos, ¿no? Que uno lo suele tratar eso en los últimos años del liceo o incluso en la facultad. ¿Qué recursos utilizaste? No voy a espolearlo, lo vas a contar tú, pero vi los recursos. ¿Qué recursos utilizaste para que todos sepan por qué se hace tan fácil de leer, amigable y de introducirse en temas tan complejos? Sí, el secreto fue hacerlo amigable para el lector no especializado, ya sea un adolescente o sean sus padres o sus abuelos, que no han tenido formación económica previa. Tiene un texto que tiene un hilo conductor, que son los temas que yo mencioné recién. Está con muchos elementos gráficos, cuadros, tablas, digamos, y gráficos propiamente dichos, en los cuales se presenta la evolución de indicadores, que son los que se están refiriendo en el texto al lado de ese cuadro. Y también tiene recuadros de texto independientes del hilo conductor que tratan temas específicos en los cuales yo me quiero meter. Por ejemplo, explicando qué es el IPC, qué estructura tiene, en qué gastamos los uruguayos nuestro ingreso, qué estructura de ponderaciones, cuánto es en alimentos y bebidas, cuánto es en esparcimiento, cuánto es en vivienda. Para explicar eso, porque a veces hablamos de IPC, que era uno de los capítulos también que me pareció súper interesante. Hablamos de IPC y hablamos si la canasta sube, si no sube, y no entendemos. Bueno, ahí le explico al lector qué es la canasta, en qué consiste la canasta, cómo se actualizan esos indicadores, cada cuánto tiempo. Entonces, bueno, es una forma didáctica de llegar al público con temas que en principio son ajenos al público. Y además haces una cosa bien interesante, que es esto de las preguntas al final de cada capítulo, ¿no? Como para repasar, a ver qué entendí. Que uno mismo se evalúe si entendió los 3 o 4 preguntas por capítulo que te permiten ver si lo entendí o no. Vamos a hablarlo de vuelta porque no me quedó claro. No, y te digo una cosa, a mí las preguntas justamente me llevaban a incluso aquel capítulo que uno decía, lo voy a leer medio por arriba, no tampoco tenía tanto tiempo para leerlo, y de repente veía la pregunta y decía, uy, yo esta no la sabría contestar. Entonces iba y me lo leía porque decía, viste que a veces crees que entendés de un tema y decís, bueno, el sector externo, lo conozco. Y de repente decían la pregunta, yo voy a leer esto porque no la podría contestar con tranquilidad y con seguridad. Eso me pareció un recurso bien interesante, ¿verdad? Porque ahí te lleva a ir hacia donde vos tenés carencia. Vos hablás también de los sueldos y esto de me aumentan el sueldo y realmente me aumentaron el sueldo o sigo sin poder tener poder de compra. Y voy a irte un poquito a la realidad del Uruguay, coyuntura. Porque obviamente tú sos un analista, un columnista, un profesional que lleva muchos años y que has ocupado roles de gobierno también. Tú has criticado, por ejemplo, los jornales solidarios y me interesa mucho saber tu opinión acerca de por qué y cuál es la propuesta, cuál sería la propuesta. Sí, los jornales solidarios, para los televidentes que no están del todo informados en el tema, es un recurso que encontró el sistema político para darle un determinado monto de dinero mensual a 10, 15 mil compatriotas a lo largo y ancho del país durante la pandemia, y se ha ido renovando, incluso se ha reducido un poco la cantidad de beneficiarios, para hacer alguna tarea muy poco calificada, como de algún modo como contrapartida de esa subsidio o esa asistencia que se le estaba dando. Yo lo critiqué porque en definitiva ese ciudadano que recibe ese ingreso transitoriamente, al final del proceso va a estar igual de mal que al principio. ¿Qué va a haber cambiado en él? Hubiera sido mejor, sin dudas, aunque costara un poco más de dinero, sentar a esas personas a capacitarse en algún tema que cuando terminaran la capacitación se pudieran reinsertar en el mercado de trabajo. Por ejemplo, enseñándoles a manejar una mini computadora, una ceibalita, en fin,
que mañana puedan trabajar en una terminal, en una empresa, en un comercio. Hay un desafío en ese sentido en el país, en la capacitación, claro en la profesionalización, en la digitalización. No, pero hay un problema. Después de la pandemia hubo muchos compatriotas que salieron de la población activa, pasaron a ser inactivos porque me da la impresión de que están desalentados, como que no encuentran de nuevo el sitio que tenían antes. Y yo creo que las instituciones que tiene el Uruguay, previas a la pandemia, y el presupuesto que tiene asignado para recalificar o recapacitar compatriotas, no alcanza para este nuevo mundo post-pandemia. Y ahí yo no veo, capaz que estoy mal informado, pero yo no veo que el Estado esté trabajando demasiado en eso, y hay muchas decenas de miles de compatriotas en esa situación. Entonces, en vez del jornal solidario, que no tiene ningún valor agregado, más que un jornal de subsistencia para 10 o 15 mil compatriotas por unos meses, mucho más razonable sería, bueno, mire, le vamos a dar esos 15.000 y todavía le vamos a dar algo más, que es capacitación, en vez de estar con una escoba en una plaza de una intendencia del interior. Las propuestas, digamos, en el sentido de la enseñanza que uno obtiene a través de este libro, ¿te llevan a poder analizar de esta manera la economía, la macro en este sentido, ¿no? ¿Podés llegar a analizar las políticas de gobierno o entenderlas un poco más? A ver, no pretendo con un libro para jóvenes, de 170 páginas darle a alguien la capacitación que te da una carrera, que es lo que te permite hacer lo que tú decís. Pero sí, de algún modo, te permite entender algunas cosas que quizá no las tenías claras y que quizá te permite atender con más atención cuando mañana los políticos en una campaña electoral te prometan cosas. Por ejemplo, ¿no? Bien cortito porque ya estamos cerrando, sabemos que es tiranísimo el tiempo. Hiciste un análisis al cierre del libro sobre la guerra de Ucrania. Claro. Algunas cosas han cambiado desde ese análisis, como por ejemplo el tema de la previsión de fortalecimiento del dólar o de reducción del precio del petróleo. Muy cortito, ¿cómo ves hoy la situación? Sí, justamente, estábamos ya yendo a imprentas cuando viene la guerra y yo le digo al editor, miren, vamos a poner aunque sea un recuadro final y sobre el cierre cómo la guerra para explicar. Y justamente a Matías y a todos los Matías que leen el libro se encuentran en ese recuadro con temas que fueron tocados antes, que es un shock externo a la economía, qué implica un shock de esas características que te hace subir el precio de los alimentos y del petróleo, de la energía en general. La inflación. Que tiene un impacto en la inflación después. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Bueno, en este momento lo que estamos viendo es que la guerra continúa, el tema de la energía sigue siendo relevante por más que el petróleo ha bajado en las últimas semanas, pero en Europa ni que hablar, que es un tema muy relevante. Yo creo que el próximo invierno en Europa las cosas no van a ser sencillas, en sentido social, digo igual, ¿sí? Sí, sí. No solo económico y para las finanzas de la familia. El dólar en el mundo se está fortaleciendo. Las tasas de interés siguen subiendo porque tienen que retirarse la liquidez, es decir, la cantidad de dinero que se desparramó, que se esparció en el mundo durante la pandemia para facilitar ese tránsito difícil. Y la guerra cae en un momento en el que todo ese dinero está expandido por el mundo, no le dio tiempo a los bancos centrales a retirarlo y es como que hubiera combustible derramado y vino un fósforo antes de que se pudiera sacar el combustible. La verdad que nos quedaríamos hablando toda la tarde de estos temas porque, como bien decías, la economía está en la vida, está en nuestras vidas, nos guste o no nos guste, querramos o no, nos atraviesa nuestra vida. Todos invitados a leer este libro que hace más claro entender algo tan complejo en general para todos. Muchas gracias y, por supuesto, el libro está disponible en todas las librerías y, como bien decías al inicio, hay posibilidad también de generar otro tipo de acuerdos para poder acceder a esta información y a esta formación. Muchísimas gracias por la entrevista. Por favor, gracias a ti.